En comunicación con nosotros está Aldo Abraham, presidente de la Fundación Libertad y Progreso, economista. Vamos a estar compartiendo una charla para entender un poco el presente económico de la Argentina y lo que se viene. Aldo, gracias por estar ahí. Facundo Quiroga te saluda. Un gusto para mí, buen día. Gracias, Aldo. Bueno, paquete fiscal, ya lo tiene el gobierno. Bueno, ¿qué representa esto según tu mirada, Aldo? Mira, sobre el paquete fiscal hay que aclarar algunas cosas que se dicen y dicen mis colegas que no son ciertas, ¿sí? Creo que no han analizado bien la situación. Acá lo que está viendo no es un aumento de los impuestos, sino que lo que estamos teniendo es una reestructuración de un régimen tributario que era sumamente malo e injusto, ¿sí? El año pasado, cuando se sacó el impuesto a las personas, el impuesto a los ingresos, como se llama en todos los países normales del mundo, porque en todos los países del mundo hay impuesto a los ingresos. Lo que pasa es que los impuestos a los ingresos en otros países los pagan aquellos que ganan por arriba del promedio de sueldo de ingresos, ¿sí? De ese país. En la Argentina, fruto de que se quiso incrementar, sobre todo durante el kirchnerismo, una barbaridad del gasto público, claro, no iban subiendo los mínimos imponibles, con inflación pasó a pagar impuestos a las ganancias cualquiera, un gente de bajos recursos, ¿sí? Y encima no alícuotas chiquitas, porque en los países normales también lo que pasa es que cuando uno empieza a pagar, o sea, se pasa del mínimo, la alícuota que le cobran es muy bajita. Acá terminó pasando que uno entraba a pagar impuestos y ya empezaba a pagar con Sí. unas alícuotas espantosas a pesar de tener bajos ingresos. Bueno, todo eso se corrige en el actual paquete de ley, que es lo que debió haberse hecho en todo caso el año pasado, pero eliminarlo no, porque alguien piensa que se bajó el gasto público, se aumentó algún otro impuesto el año pasado cuando lo hicieron. No, la realidad es que el año pasado eso se suplantó con el peor de los impuestos de todos, que es darle a la maquinita Sí. de tal forma que con eso, con esos pesos que se emitían, financiar al Estado, y como estaban dándole a la maquinita y generando un montón de pesos que la gente no quería, lo que pasó es lo que pasa con cualquier producto que vos, o servicio que vos produzcas más de lo que la gente quiere, cae su precio, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo del peso de los argentinos, de los pesos que tenemos en los bolsillos, en el cajoncito, de los pesos que cobramos como sueldo. O sea que para que el Estado gaste más nos cobraban un impuesto inflacionario sobre nuestros pesos que terminaba sucediendo que nos empobrecía a todos, pero lo peor de todo es quién es el que tiene, ¿sí?, más pesos en relación a su patrimonio. Claramente no soy yo, ¿sí?, sino los sectores de menores ingresos. O Mm. sea, estabas cobrándole un impuesto a la gente de menores ingresos, o sea, cargando la mayor parte de ese impuesto en la gente de menores ingresos. Es un absurdo. O sea, lo lógico es que paguen la gente que tiene más, no la gente que tiene menos Claro. impuestos para sostener al Estado. Para poder ir bajando la inflación y equilibrar las cuentas públicas, lo que se hizo y sustituir lo que sería el impuesto inflacionario, que ya se cobró, lo que pasa es que lo estamos pagando en cuotas, nos lo cobraron el año pasado emitiendo y destruyendo el valor de nuestra moneda. Se puso un impuesto que es horrible, hasta el propio gobierno lo llama así, que es el impuesto país, y que hay que eliminarlo. Claro. Y para poder eliminarlo, hay que cobrar impuestos razonables, impuestos que son razonables y por eso se cobran en todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, hay que reponer el impuesto a las personas y, bueno, eliminar el impuesto país, lo cual claramente lo que va a traer como beneficio, no sé si lo eliminarán de movida, pero por lo menos lo van a poder bajar mucho y acotar las operaciones que estén alcanzadas por este impuesto que genera un daño tremendo a la economía. Es muy difícil pensar en una recuperación económica fuerte con ese impuesto. Es eliminar otra cosa que también está impidiendo que nuestra economía se recupere, que es el cepo, ¿sí? Ir a una unificación cambiaria implica reducir el impuesto país y acotarlo en términos de las operaciones que alcanzan, y después van a ir sacando el resto de las regulaciones. Ujú. O sea que cuando uno observa esto del paquete fiscal, lo que va a permitir es justamente lo que estábamos diciendo. Por un lado, terminar de eliminar esto de financiar al Estado
¿sí? Sacándole más a los más pobres, que es el impuesto inflacionario, y segundo, por fin poder ir a un mercado único de cambios que permita que la economía se pueda recuperar con más fuerza, porque no es que se va a usar esos recursos para gastar más. Ya el presidente y el gobierno han dicho, el gasto no va a aumentar, aumentarán las jubilaciones en la medida que lo manda la fórmula y qué sé yo, pero el gasto público lo que vamos a hacer es tratar de sacar la gordura, el exceso, ¿sí? que tiene de gasto público, no le sirve a nadie, ir bajándolo para que aumenten las cosas que realmente benefician a la sociedad, ¿no es Ujú. cierto? Cuando hablas de modificación cambiaria, ¿es lo que está pidiendo el Fondo Monetario y parte del sector del campo, Aldo, que es la devaluación? No, 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 para nada. Cuando hablo de, para que la gente, porque todos lo hemos vivido, por ahí alguien muy joven no, pero todos hemos vivido la salida del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? En el gobierno de Cambiemos, que se hizo una semana de la asunción del gobierno de Cambiemos, y en ese momento lo que sucedió fue que se salió un mercado único de cambio en el cual operábamos la enorme mayoría de los argentinos y las empresas y se podían hacer casi todas las operaciones cambiarias. Si hoy le llaman mercado único y libre de cambio a algo que no existe, que el cepo que se generó, digamos, que está vigente, Sí, pero bueno, ahí sí vamos a poder ir a una casa de cambio, comprar legalmente moneda, vender nuestros dólares, no tener que ir a buscar una cueva o hacerlo a través de complicados manejos financieros. Y después se fueron desarmando, porque todos los cepos lo que tienen es que para sostener ese dólar artificialmente barato que quiere sostener el gobierno, le ponen un montón de restricciones y parches y claro. regulaciones siempre para que no se desmorone. Mm. Entonces, bueno, eso lleva más tiempo, más porque el último gobierno hizo una maraña kafkiana de regulaciones y parches para sostener un tipo de cambio que estaba absolutamente fuera de foco y muy atrasado. Y bueno, eso sí va a llevar más tiempo eliminarlo, quizás hasta finales de año, pero la realidad es que ir a una unificación cambiaria, eso se puede hacer rápido. Yo creo que en semanas, una vez que ya empiece a verse el impacto en la credibilidad, que habíamos perdido casi toda porque en el Congreso no aprobaban estas leyes, y a partir de ahí era un único tipo de cambio. Yo creo que no va a ser con un salto cambiario, creo que vamos a ver una recuperación de la confianza que con una buena política monetaria puede hacer que los dólares paralelos empiecen a bajar y se acerquen lo suficiente al dólar oficial como para que del- la salida a una unificación cambiaria sea con un salto menor, porque lo que ya se ha aprobado y está fuera de discusión es que cuando uno va a una unificación cambiaria, el valor del dólar, eso se probó en el gobierno de Cambiemos, el valor del dólar se ubica entre el oficial y el paralelo y cerca del paralelo. O sea que hay que bajar la brecha Claro, para achicar que la brecha. justamente el salto sea chiquito. El famoso achicar la brecha, que no, que eso es lo que se pretende. No, digo, la consulta te la hago, Aldo, porque, bueno, muchos colegas tuyos han hablado de esto, ¿no? De la devaluación de lo que se viene. Ahora, esta ley bases, lo que viene a aportar es un poco de calma en ese sentido. Sí, porque hace un mes y medio que viene, fíjate vos que durante la gestión de este gobierno, vos tuviste un gobierno que justamente para no seguir cobrando impuesto inflacionario, lo que hizo fue dejar de emitir, ¿no? En Mm. cuanto asumió. Por supuesto, después de la destrucción del valor de nuestra moneda que gestó el anterior gobierno, eso lleva en cualquier país por lo menos 9 meses en impactar en todos los precios de los bienes y servicios. Seguimos pagando esa destrucción del valor de la moneda del gobierno no, de Alberto Fernández y de Sergio Massa, ¿no? Pero bueno, pero para no seguir generando pérdida de poder adquisitivo que se sume como impuesto inflacionario hacia futuro, el gobierno dejó de emitir, ¿sí? En ese momento. Y fíjate vos que más allá de las dudas que se han generado políticas siempre, ¿no? Finales de enero, en todo el tratamiento de la ley bases que se presentó en ese momento en el Congreso, que generó nuevamente muchísimo ruido e incertidumbre.
no hay nueva suba del tipo de cambio, porque la gente dijo, bueno, este país no tiene remedio, pues si en el Congreso no van a aprobar las leyes necesarias, no tiene remedio, nos vamos de la Argentina, sí, empezamos a sacar la plata de vuelta de la Argentina, pero viste subir el dólar y después bajó. Hubo gente que en enero o febrero estuvo vendiendo dólares a 1.200, comprando dólares 1.200, 1.250. En marzo, abril los estaban vendiendo a 1.050, ¿no? Les recuerdo. ¿Y eso por qué? Porque bueno, ahí hubo un periodo de incertidumbre fenomenal y ahora ha ocurrido lo mismo, ¿no? Y eso tiene lógica que exista esta incertidumbre fenomenal, porque los argentinos tenemos un problema cultural, ¿sí? Que es cultural. Los argentinos creemos que cuando vamos a votar, votamos un presidente que va a hacer milagros, ¿sí? Y que tiene la suma del poder público y entonces puede hacer lo que quiera para resolver los problemas. Y la verdad es que eso pasa solo en las dictaduras. Gracias a Dios la Argentina vive en una democracia republicana, Ujú. ¿sí? Y lo que es un presidente es el poder ejecutivo. ¿Por qué le dicen poder ejecutivo? Claro. Porque es el que ejecuta lo que le permite el Congreso. O sea, son las leyes las que marcan, ¿sí?, los rumbos económicos y políticos del país. Y si nosotros estábamos en un rumbo de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis como estábamos hasta ahora, ¿sí?, es justamente porque teníamos leyes que nos llevaban a ese rumbo. Eso es lo que votamos los argentinos cambiar. Ahora, de vuelta, eso lo cambia el Congreso. Hay muy pocas leyes que puede cambiar el Poder Ejecutivo y bajo ciertas circunstancias. Sí, Eso es, por o los ejemplo, decretos, ¿no? De hecho, hay vigente un de DNU. necesidad de urgencia. Que de Está, hecho se presentó uno. Y claro. fíjate que no es que le aceptaron todo. La justicia le frenaron todo el capítulo laboral, porque no puede cambiar Mm. cualquier cosa. Igual todavía se está discutiendo si lo podía cambiar o no. Pero bueno, la realidad es que las leyes se cambian en el Congreso y lo que hemos estado viendo los argentinos y los extranjeros hasta ahora es un Congreso que muestra voluntad mínima de cambiar de rumbo, ¿no? De este rumbo de empobrecimiento y de ir a un país que sea normal. Mm. Es el primer gobierno democrático que en los primeros 6 meses de su mandato no le aprueban una sola ley y nosotros le teníamos que creer a ese Congreso que la mayoría de ellos quieren un cambio de rumbo. La verdad es bastante difícil. Eso, lamentablemente, es lo que estamos pagando como costo, más allá de algún error monetario, que si quieren, de política monetaria que se cometió, pero la verdad es esa. O sea, claramente nuestros legisladores yo creo que no están a la altura del mandato que le ha dado a la gente. Ujú. Cuando el presidente habla de competencia de monedas, que en su momento lo mencionó, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto, Aldo? Mira, ya se ha avanzado en eso de la competencia de moneda. Lo único que falta es salirse justamente a una unificación cambiaria en la que podamos operar libremente en la moneda que se nos dé la gana. Podremos usar pesos. En lo inmediato seguro que vamos a poder usar pesos, y cualquier otra moneda, Mm. ¿no? O sea, libremente vas a poder ir, por ejemplo, a cualquier casa de cambio a través de tu web, en tu banco, comprar en el mercado oficial, lo único que va a haber, porque ya no vamos a tener que andar buscando cuevas ni mercados, ni formas raras financieras de comprar un dólar. Y bueno, y ahí vos podrás comprar la moneda que se te dé la gana, operar en la moneda que se te dé la gana, mientras haya una contraparte que lo quiera hacer. Por ejemplo, vos querés tener francos suizos, y bueno, tendrás francos suizos en la medida que consigas un banco que te abra una cuenta en francos suizos, podrás operar para comprarte una casa, incluso un caramelo, si alguien acepta, no sé, libras esterlinas, bueno, también podrás hacerlo. Vos vas a optar, ¿sí?, siempre que la otra parte haya una contraparte que lo quiera hacer también, ¿no es Ujú. cierto? Porque los dos tienen que ser libres a la hora de pactar una transacción. Vas a poder optar libremente por la moneda que vos quieras. Ahora, no es que va a desaparecer el peso, sí se va a buscar que el Banco Central vaya teniendo una mayor solvencia hasta poder, porque hoy está quebrado, muchísimo menos quebrado que cuando asumió este gobierno. Este gobierno Sí, no tiene recibió reservas. Mm. un Banco Central que estaba, es después del Banco Central que recibió Carlos Menem en medio de una hiperinflación, este es el gobierno que recibió el Banco Central más quebrado, ¿no? Pero ahora está muchísimo menos quebrado y la idea de llevar este Banco Central a ganar solvencia en el tiempo es justamente porque todos los bancos centrales que le dan un dígito de inflación al año a su gente, ¿no? Le permiten tener
una inflación normal a su gente, la verdad es que tiene un mínimo de solvencia. Bueno, hasta que lleguemos a ese mínimo de solvencia, tendremos una inflación descendiendo. Y bueno, y en algún momento yo calculo que ya para el 2026 tendremos un banco central medianamente solvente que nos pueda dar una moneda estable. Y ojo, porque yo no descarto, y ahí hay otro tema, que vayamos a algún tipo de dolarización, ¿no? Hay muchos que No ya lo lo descartas. descartan, Mm, yo creo yo estoy casi seguro que va a pasar. mm. Hay varias formas de dolarizar, no sé cuál van a optar, pero creo que antes de este periodo de gobierno, si al presidente Milei le va bien, él dijo que iba a buscar la dolarización, ¿sí? Y yo creo que lo va a hacer. Con el tema de inflación, hablaste de que se va a ir desacelerando. Digo, ahora, vienen las boletas de luz, de gas, saldo sin subsidio, y eso obviamente se traslada a los precios, el combustible también. Digo, yo desde mi punto de vista, ese tema de inflación lo veo difícil que se logre. A ver, el problema acá que tenemos es este, ¿no? Que te comentaba hace un rato. Cuando cualquier moneda del mundo baja, ¿no? Su valor, lo que pasa es que tarda entre 9 y 18 meses en reflejarse en el conjunto de los bienes y servicios. Es lógico que se tiene que reflejar, porque imagínate que vos vas a querer comprar algo con una moneda que perdió poder adquisitivo, ¿no? Claro, Que vale menos. El señor que te quiere vender el algo te va a decir, mire, discúlpeme, esto vale lo mismo que antes. claro. Y eso vale menos, me va a tener que dar más pesos. Pero no es que esto pase inmediatamente y se refleja en todos los precios de los bienes y servicios, sino que lleva entre 9 y 18 meses. Yo creo que nosotros estamos más para los 9 meses por el ejercicio lamentable que tenemos de convivir con inflación alta, hiperinflaciones y todo el desastre que hemos vivido los argentinos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al principio abarca un grupo más grande de bienes y servicios, y ese es el fogonazo inflacionario que vivimos en diciembre, pero cada vez después te quedan menos, ¿no? Bienes y servicios por reflejar totalmente esta destrucción del valor de la moneda que se generó en la anterior gestión. Y obviamente, hacia el final, ¿qué es lo que te empieza a quedar? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Para mí se están demorando mucho en hacerlo, pero hay precios regulados que en el anterior gobierno, para evitar que la gente vea reflejado en esos bienes y servicios todo lo que estaba destruyendo el valor de la moneda, lo que hicieron es prohibirle subir, con lo cual obviamente llevó a todos esos sectores, la educación, la salud, a una crisis, ¿no? Y hay que recuperar esos valores, ¿sí? Hay que recuperar, que tienen que reflejar, ¿sí? Lo que verdaderamente vale eso, porque del otro lado hay un médico, un maestro que está cobrando nada porque nosotros estamos pagando. Entonces, claramente eso tiene que pasar y se ha ido demorando. Pasa lo mismo con los combustibles, también pasa con esto que vos decías de las tarifas de servicios públicos, Sí. que nuevamente fíjate cómo se postergó el hecho de que aumenten las tarifas de servicios públicos, de quitarle los subsidios que tienen. Y bueno, eso es lo que va quedando lamentablemente ahí, que en la medida que va a haber que hacer esos ajustes, ¿sí? Claramente van a mantener durante, yo creo, los próximos meses la inflación por ahí con un piso en 4, Mm. algún 5 vamos a ver ahora este mes que está corriendo, yo creo que vamos a tener por arriba del 5% la inflación, pero la va a mantener arriba del 4. Y después cuando eso digamos, le permitan que se reflejen en todos estos bienes y servicios que faltan, ¿no? La inflación, y probablemente empecemos a ver tres más normalmente en los próximos meses. Y un punto que quiero hacer acá, si me permitís, Sí. es aclarar que a mí me parece sumamente injusto, ¿sí? Que no se actualicen las tarifas de servicios públicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sistemas para ayudar a quienes no pueden pagar lo que corresponde, son las tarifas sociales, que bien implementados podrían aliviar la situación de los que menos tienen. Pero es absolutamente injusto que yo, que vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será allá en La Plata, Ujú. ¿no? Si ustedes están subsidiados como nosotros, pero yo, que se supone que soy de los que pagan el 100%, ustedes me están pagando la luz, el gas y el agua. Claro. ¿Se dan Hay cuenta? que, hay Parte de que, lo que yo gasto. hay que ¿No, ordenar eso. no sería mejor que
usemos esa plata con mejor fin, por ejemplo, para pagarle mejor a los jubilados, seguro. para ayudar a los que menos tienen. No, me están subsidiando a mí, lo cual la gente no se da cuenta, ¿no? Y porque no se dan cuenta no sería caridad, pero si no les tendría que agradecer, ¿sí? Por la caridad, por estarme pagando a mí, y eso me permite a mí que yo salga a comer afuera. Es un absurdo, ¿sí? Pero ahora Es se un está, absurdo con el que hay que acabar rápido, ¿sí? claro, eso se está quitando. Y el tema es que la discusión de siempre, ¿no? Bueno, hay que actualizar el tema de tarifas, todo, pero también el salario, ¿no? Porque la gente tiene vocación de pagar impuestos. El tema es que a veces no puede. Y hoy los salarios están totalmente atrasados, frenados, y todo está subiendo. Entonces, esa es la gran polémica, ¿no? En torno a eso. Sí, igual una cosa, acá no estamos hablando de pagar impuestos, ¿no? De pagar lo que vos usás, Claro, ¿sí? el servicio, sí. No es pagar impuestos. Y por el otro lado es cierto lo que vos decís, pero claramente para vos necesitas dos cosas, hay dos factores empobrecedores o que hacen que los salarios pierdan poder adquisitivo. Uno, una inflación que se acelera. Bueno, eso está en caminos de solución, gracias a Dios. El otro si vos tenés un negocio, ¿sí? No sé, un kiosco, y cada vez vendes menos, no podés pretender ganar más, Y ¿no? no. Bueno, la Argentina en el anterior gobierno entró en una recesión que lamentablemente todavía se mantiene porque hay dudas de que haya un verdadero, que la mayoría de la dirigencia política tenga verdaderamente ganas de cambiar de rumbo e ir hacia un país normal y dejar el rumbo de empobrecimiento y de ir de en crisis que venimos teniendo hasta ahora. Si se dan esas señales, ¿sí? Yo creo que se da la señal de que la mayoría de la dirigencia política realmente está convencida, para lo cual tiene que seguir trabajando, Mm, porque hay mucho por hacer. Se hizo un poquito, por lo menos es un pequeño paso que hasta ahora no habían dado, muy positivo, pero falta todo un camino por hacer. Es un largo viaje el que nos espera. mm. Entonces tiene que laburar un montón en el Congreso para demostrarnos que realmente tienen vocación de cambiar el rumbo y llevarnos a ser un país normal. Y si nosotros vemos eso, probablemente los que podamos gastar un poquito más y invertir un poquito más, empresas, gente, argentinos, extranjeros en la Argentina, pues lo hagamos. Si no, no lo vamos a hacer porque ¿quién va a poner un mango en un país que quiere continuar con el desastre que llevamos desde hace décadas? Nadie. Entonces no vamos a crecer así. Entonces, Eh, y necesitamos que crezca porque eso es lo que realmente va a ayudar a que el aumento del poder adquisitivo de nuestros ingresos sea sustentable en el tiempo, ¿no? Aldo, consultarte por esto, ¿no? Lo último y subrayar el concepto. No va a devaluar el gobierno entonces? ¿Crees que no? Yo creo que el objetivo del gobierno es no devaluar. Yo lo que creo es que para eso tiene que hacer cosas. No va a depender solamente de que se haya aprobado estas leyes que sí generaron muchísima incertidumbre y que fueron el gatillo, podríamos decir, un gatillo importante a la hora de hacer subir los dólares porque la gente empezó a sacar su plata de la Argentina, ¿no? Que somos todos nosotros comprando dólares para meterlos al fondo del placar, en una Sí. caja de seguridad, donde sea. Y ahora con este paquete aprobado, bueno, yo creo que algo va a bajar el dólar, ¿sí? Porque ya no vamos a estar todos desesperados por salirnos de ahorros en pesos, pero yo creo que también el gobierno tiene que corregir algunas decisiones que se tomaron en materia de política monetaria, como las bajas de tasa de interés en medio de que crecía la incertidumbre sobre si íbamos a ser un país normal, si eso lo iba a habilitar el Congreso, que implicó que lamentablemente se empezara a emitir. Es cierto que el gobierno no emitió casi durante los primeros, no sé, hasta Claro, hace un mes y medio, pero en el último mes y medio se emitió un montón sí. porque los bancos que tenían plata depositada, a tasa de interés, prestada a tasa de interés al Banco Central, se la pidieron de vuelta cuando vieron que no les pagaban lo suficiente y eso lo obligó al Banco Central a emitir un montón de pesos que la gente no quiere. Y eso ha generado una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Hay que sacar todos esos pesos para que el peso vuelva a valer lo mismo que antes. Mm. En mi opinión, hay que sacar pesos hasta que valga 1.100 pesos o menos un dólar. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes, Estamos en un contacto. gusto. Un Hasta gusto. luego.